Muy buenas chicos, hoy estamos ante un nuevo vídeo. En este caso el primer ejercicio de alterna que voy a hacer es un ejercicio que me entró a mí en el examen de este enero, el 25 de enero me parece, era el final de la evaluación alternativa. Y es un ejercicio que vamos a ver que es un poquito simple, no tiene mucha complicación, además que nos están dando las intensidades. Pero vamos a ver qué complicaciones tiene y cómo hacer cada cosa. Bien, tenemos este circuito de la figura en el que el generador suministra una fuerza electromotriz alterna de valor 8 coseno de 10 elevado a 4t voltios, siendo la resistencia 40 ohmios y la reactancia de bobina y condensador a la frecuencia de trabajo X sub L igual a 60, X sub C igual a 20, respectivamente, sabiendo que las intensidades que pasan por la rama de la izquierda y la central vienen dadas por I dt es 0,2 raíz cuadrada de 2 coseno de 10 elevado a 4t menos pi cuartos amperios. E I sub 2 dt 0,2 coseno de 10 elevado a 4t. Calcular la intensidad I sub 3 de t. Vale. Primero de todo nos piden calcular la intensidad. Vale. Pues esto, primero de todo, tenemos que recordar un poco pasarlo todo ahora mismo a fasores. ¿Cómo se pasa a fasores? Bueno, primero voy a dibujar el circuito. Aquí está esto. Aquí hay una resistencia. Bien. Las resistencias son iguales que las resistencias, porque vamos a pasarlo todo al dominio de la frecuencia, en el que vamos a usar todo esto, las reactancias, y ahora vamos a ver qué se hace con cada una. Así que como las resistencias son iguales que las resistencias, nos dicen que es de 40 ohmios. Pues 40 ohmios. Y esto por aquí. Y aquí vendría una bobina. Uf, qué mal el dibujo. Aquí vendría una bobina, entonces. Y la bobina L es igual a la reactancia de la bobina multiplicado por J. Así que tenemos 60 ohmios, pues tendremos 60 J ohmios. Esto es la impedancia, lo que se le llama. Todo esto de aquí, esto y esto, lo hemos pasado a impedancias, que es, en este caso, cuando tenemos la resistencia, todo el valor es real. Recordemos que cuando estamos en alterna trabajamos con números enteros y con números reales. Es decir, digo con números imaginarios y con números reales. Y las bobinas tienen solo parte imaginaria. Y los condensadores, que es lo que vendría a continuación, que sería otra cajita por aquí, tienen parte real imaginaria negativa solo. Es decir, la parte del condensador, Z, 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 esto es igual a menos J por X sub C. En ese caso, X sub C es 20 ohmios, pues lo multiplico por menos J y son menos 20 J ohmios. Ya lo tengo todo pasado a impedancias. Y ahora por aquí circularía un I sub 3 fasor. Los fasores son las intensidades, pero cuando están en el dominio de la frecuencia. Es lo que yo lo he pasado a impedancias. I sub 2 e I sub 1 fasor. Esto es lo que vendría por aquí. Y aquí tenemos el generador, que es de 8 coseno de 10 elevado a 4t. ¿Vale? Como veis, esto de aquí es la parte, es lo que mide. El 8 es lo que mide lo que vendría siendo el fasor. Todo lo que mide el fasor. Y en ese caso no tenemos un desfase, como veis. Si tenemos, por ejemplo, el I sub 1, tiene un desfase que es el número que está dentro del coseno restando o sumando a omega. Esto de aquí es omega. Omega es igual a 10 elevado a 4 t. Y esto sería lo que se llama el desfase, que se denomina con esta letra, y en este caso sería de menos pi cuartos para el caso de I sub 1 de t. Bien, cuando no tenemos desfase, cuando es igual a 0, como es el caso del generador, que no hay nada restando ni sumando, solo tiene parte real, así que el generador son 8 voltios.
el E fasor. Son 8 voltios, porque solo tiene parte real, no tiene ninguna parte imaginaria. Sin embargo, esta de aquí, pues sí tiene parte imaginaria, porque es menos pi cuartos, ¿vale? Esto viene del diagrama fasorial, que serían dos líneas aquí, como el eje X e Y. Esta sería parte real, es decir, el eje X es real y el otro es el imaginario, el eje Y, para poner en contexto. Y cuando nos dicen que es de menos pi cuartos, más o menos sería por aquí. Es decir, sería un número negativo, menos j, por ejemplo, y un número positivo, real, que sería, por ejemplo, x. Y eso, si yo marco este punto y hago una línea, esto tiene un ángulo de menos pi cuartos. Recordemos que hacia aquí es menos y cuando vamos hacia aquí es más. Eso es lo que significa realmente que tenga un desfase, que simplemente haciendo este diagrama fasorial, marcando este punto, yo aquí pongo el número que tengo real y aquí el imaginario. Y como me da menos, sé que el número imaginario es negativo. Bien. Ahora vamos a calcular los fasores de cada uno. Hemos calculado el del generador. Vamos a calcular el I sub 2. I sub 2, como podéis ver aquí, también no tiene tampoco desfase. Solo tiene parte real. Así que I sub 2 fasor son 0,2 amperios. Y ahora vais a ver por qué se pasa a fasores, porque es mucho más fácil hacer los cálculos. Recordemos que la intensidad que entra, es decir, el I sub 1 fasor, es igual al I sub 2 fasor más el I sub 3 fasor. Porque en este punto de aquí, el I sub 1 fasor es el que entra y los otros dos son los que salen. Así que la suma de estos dos fasores será este tercer fasor. Porque toda la intensidad que entra sale. Por ello se suman. Así que el I sub 2 fasor, como es 0,2 amperios, yo tengo aquí que es 0,2 raíz cuadrada de 2 lo que mide. Entonces, el I sub 3 tiene que ser de parte imaginaria. ¿Por qué? Porque la parte real, recordemos que era este número de aquí, que es 0,2. Y 0,2 es una de estas partes. Y nos queda la parte imaginaria. ¿Vale? Pues si nosotros tenemos esta parte imaginaria, vamos a ir por cómo calcular el I sub 3 fasor. Yo en este caso lo que voy a hacer es calcular, como veis que están en paralelo, todo esto de aquí está en paralelo, los 4 puntos que estoy marcando, esto de aquí está en paralelo con esto de aquí. Así que si calculo el potencial que hay aquí, puedo dividir, que esto está al mismo potencial, puedo dividir esto entre el potencial para calcular la intensidad. Así que multiplico este I sub 2 fasor con esta resistencia que solo tiene valores reales, que sería entonces el V sería 0,2 por 40. Vamos a coger la calculadora. 0,2 por 40 son 8 voltios. Así que aquí hay 8 voltios. Más, menos 8 voltios. Es decir, cuando pasa evidentemente la intensidad, aquí se están consumiendo los 8 voltios. Así que, pasando a impedancias, esto como está en serie, lo voy a sumar. Y esto al final me da 40J ohmios. Porque los números reales se suman y se restan con los números reales. Y los imaginarios se suman y restan con los imaginarios. Como solo tenemos 60J menos 20J, 40J. Y esta sería todo esto de aquí en equivalencia. Por tanto, si yo tengo 40J y el potencial son 8 voltios, recordemos que V es igual a I por R, que es justamente lo que hemos hecho aquí. Tenemos 8 voltios, en este caso, y queremos calcular el I sub 3. Pues I sub 3 fasor será igual a 8 partido 40J. Esto me lo voy a llevar al otro lado, bueno, a la siguiente página, porque ya no me cabe aquí nada, estaba ya borrando esto más. Bien. Vamos a ver cuánto vale I sub 3 fasor, que es lo que nos pide.
tenemos 8 partido 40j. El 8 partido 40j tenemos que eliminar la parte imaginaria. Así que vamos a multiplicar por j todo. J partido j es lo mismo que 1 partido 1, 2 partido 2, que si lo dividimos da 1. Es exactamente lo mismo. Así que arriba tenemos 8j y abajo tenemos 40j al cuadrado. Hay que saber que j al cuadrado es igual a menos 1 por los números imaginarios, que ahora no voy a entrar, que habría que hacer raíces cuadradas. Esto viene de raíz cuadrada de menos 1. Si nosotros tenemos raíz cuadrada de menos 1 y decimos que es i al cuadrado, que sea un número imaginario al cuadrado, sería menos 1. Precisamente viene de aquí y esto es lo mismo, es un número imaginario elevado al cuadrado. Bien, pues arriba tendríamos 8j partido menos 40. Y 8 partido 40 se puede simplificar un poquito y son 1 partido 5 j menos 1 partido 5 y estos son menos 0,2 j. Es decir, el i sub 3 fasor son menos 0,2 j. Solo tiene parte imaginaria. En el diagrama fasorial, que sería esto de aquí, será la parte real y la parte imaginaria. Esto estaría más o menos por aquí, es decir, menos 0,2 j. Es decir, sería una línea, una flecha hacia abajo, que tendría un desfase de menos pi medios. Recordemos que esto es pi medios, esto es pi y esto es pi medios. Desde el lado siempre tenemos que cogerlo desde el lado más corto. También podríamos hacer todo esto y serían pi medios, pi, y serían pi, 3 pi medios, sería de parte positiva, pero cogemos la corta porque nos va a quedar mucho más simplificado. Bien, este era apartado A. Y ahora nos piden calcular las tensiones de los elementos VR de t, VL de t y VC de t. Bien, voy a dibujar aquí el circuito. Teníamos 40 ohmios de resistencia y aquí teníamos 60 y menos 20. 60J menos 20J ohmios. Bien, teniendo esto, por aquí pasa I sub 3 fasor, I sub 2 fasor e I sub 1 fasor. Vale. El I sub 3 fasor hemos dicho que eran 0,2 menos 0,2. I sub 1 fasor no me hace falta. I sub 2 fasor era 0,2 amperios. Esto, perdón, son amperios, importante las unidades. Bien, quiero calcular VR, esto sería la resistencia, la bobina y el condensador. Pues VR es la diferencia de potencial, en este caso, que al multiplicarlo nos daba que aquí había 8 más menos voltios, porque al pasar por aquí, al ir hacia allí y bajando por aquí, se han perdido 8 voltios, hay más menos 8 voltios, más aquí, menos aquí, y la resistencia entonces será 8, y todo lo que nosotros queremos sacar, bueno, por cierto, esto es dependiente del tiempo, lo que nosotros queremos sacar en alterna es 8, lo tenemos que multiplicar por coseno de omega más el desfase. ¿Cuál es el desfase de VDR? No tiene desfase, porque recordemos que en el diagrama fasorial, si nosotros queremos poner aquí 8, una línea aquí, esto tiene un ángulo de 0, así que esto es 0, esto es 0, porque solo tiene parte real. Y omega lo tenemos justamente aquí. Uy, tenemos justamente esto, que es 10 elevado a 4t. Pues sustituimos 10 elevado a 4t más 0, que sería el desfase porque solo tiene parte real. Y esto sería voltios. 8 por coseno de 10 elevado a 4t, voltios. V sub L, que sería el de la bobina. Pues tenemos I sub 3, que multiplica a todo esto, a esto de aquí, que son 60J. Pues I sub 3 son menos 0,2, menos 0,2 por 60J, menos 0,2J. Y esto es igual a 0,2 por 60, que son 12, J por J, son J al cuadrado,
menos, esto es menos 12, sustituyo j al cuadrado por menos 1 y esto es igual a 12. Así que tenemos 12, que como vemos aquí, no tiene número imaginario. Pasa exactamente lo mismo que aquí. En vez de ser 8, en vez de ser... voy a dibujarlo más grande. En vez de ser 8 aquí, es 12. Y la flecha es exactamente la misma, con un ángulo, con 0 de ángulo. Así que no tiene desfase. Lo multiplicamos otra vez por el coseno de omega, 10 elevado a 4t, más 0, que es el desfase. Y nada, fin. Ya tengo que estos son voltios. Y vamos con el último caso, que sería el U3 fasor multiplicando por este menos 20j. Pues menos 0,2j por menos 20j, 0,2 por 20 son 4. Este menos con el menos se me va y j al cuadrado. Recordemos que era menos 1 y estos son menos 4. Así que V sub C, el del condensador, de T, será igual a 4, menos 4. No, perdón. Esto tiene un problema. Y es que la parte negativa estaría por aquí, menos 4. Como veis, la línea va, la flechita va hacia el otro lado. Pues todo lo que hay aquí es pi. Tiene un desfase de pi porque es un número negativo. Aquí solo puede ir un número positivo multiplicando porque es la amplitud, que es lo que mide el fasor. Lo que mide esta flechita de aquí. Que en este caso mide menos 4. Así que son 4 coseno de omega 10 elevado a 4t. Y en este caso tiene un desfase de más pi positivos, voltios. Y ya tendríamos todo el apartado B, que sería esto de aquí. Como veis, recordad, amplitud, que es lo que mide la flechita en el diagrama fasorial, más el ángulo que tiene, en este caso 0 grados, porque empezamos desde aquí, tiene 0 grados. Y luego tiene pi, que es aquí. Bien, perfecto. Vamos con el último, que es simplemente usar una fórmula, que es la energía suministrada por el generador en 10 minutos. Bien, voy a abrir otra página. La energía, bueno, la potencia generada es igual a 1/2 de la intensidad que pasa por el generador, el fasor, lo que mide. Esto es como los vectores. Si os acordáis, un vector, esto significa que es el módulo. Pues en este caso es lo mismo, pero con fasores. Es decir, es el módulo del fasor que pasa por el generador, la potencia del generador, el voltaje del generador, lo que mide, porque también es un número que puede tener parte real y positiva, o sea, parte real e imaginaria, y entonces tenemos que hacer lo mismo que el vector, parte imaginaria al cuadrado más parte real al cuadrado, raíz cuadrada de todo, por coseno del desfase del generador menos desfase de la intensidad. Esta desfase es el de la intensidad que pasa por el generador. Vamos a ver quién pasa por el generador. Pues por el generador, que está aquí, pasa I sub 1 de t. E I sub 1 de t es esto de aquí. Y tiene un desfase de menos pi cuartos, que lo podéis ver aquí. Así que vamos a ver, vamos a ir sustituyendo. Tenemos un medio de la intensidad que pasa por el generador. Ojo, el módulo del fasor. En este caso, el módulo es esto de aquí. Recordemos que es la amplitud, lo que está multiplicando al coseno. 0,2 raíz cuadrada de 2. Y ahora la del generador, que en este caso solo tiene parte real y son 8 voltios. Pues perfecto. Por 8. Coseno del desfase del generador, que es 0, porque recordemos que esto no tiene, ahora mismo si lo buscamos aquí, no tiene desfase ninguno. No tiene nada, así que 0.
Y el de la intensidad, en este caso, es de menos pi cuartos. Como se puede ver ahí, ¿verdad? Menos pi cuartos sería todo esto de aquí. Así que vamos a sustituirlo. Menos pi cuartos. Al final esto es coseno de pi cuartos. Ojo con la calculadora, que lo tenéis que poner en radianes, recordad. Simplemente hacemos el cálculo y la potencia generada. Esta es la potencia media. Aunque nos pidan en este caso, la de 10 minutos. Nos piden aquí la de 10 minutos. Vamos a calcular la media y la vamos a multiplicar por los 10 minutos en segundo, porque es lo que queremos. Entonces, un medio de 0,2 raíz cuadrada de 2 por 8 por coseno de pi cuartos. Esto me da 4 partido 5 en mi calculadora, que son 0,8 vatios. Bien, y ahora nos piden la cantidad de energía que se ha generado en 10 minutos. 10 minutos son 10 por 60 segundos. Y son 600 segundos. Porque como estamos usando el sistema internacional, el tiempo se mide en segundos. Y el vatio, para quien no lo sepa, son julios partido segundo. Y al multiplicarlo por segundos se me van con los segundos. Y se me queda en energía. Por ello me piden energía disipada a los 10 minutos. Entonces, en 10 minutos se producen 0,8 por 600 segundos. Que son 480 julios de U disipada. U de energía, ¿vale? Que se denomina con esa letra. Y bien, chavales, espero que lo hayáis entendido. Hay que saber manejar el diagrama fasorial muy bien para que lo hayáis entendido, que es el diagrama fasorial, que es simplemente como los birradianes cuando nosotros hacemos las circunferencias y calcular el ángulo que tienen y el desfase. Y saber un poco la forma que tienen todas las expresiones que son dependientes del tiempo, que como es en este caso son cosenos, así que hay que calcularlo dependiendo del coseno. Por eso no es tan fácil este tema, porque tiene números complejos y tiene una mezcla de números complejos, números reales y funciones, senos y cosenos. En este caso, nosotros los que vamos a trabajar solo tienen forma de coseno para simplificarnos, pero todas se pueden representar en forma de senos y cosenos, pero en los ejercicios lo hacemos solo con cosenos para no tener que estar haciendo transformaciones. Espero que lo hayáis entendido y mucha suerte.